El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús le dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y tanto le insistió a un habitante de aquel país que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces se dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió. Y echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Sacad enseguida el mejor traje y vestidlo, ponerlo un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y matadlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile. Llamando a uno de los mozos, le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y se negaba a entrar. Pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre: Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya. A mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, estamos celebrando el 4º domingo de la Cuaresma. Podríamos decir que estamos en el corazón de este tiempo de conversión, tiempo de penitencia. Y nos acompaña en la liturgia de la palabra el texto del Evangelio de Lucas, el capítulo 15, una de las grandes parábolas
donde se describe la misericordia y la bondad de nuestro Padre Dios. Algunos le llaman la parábola del Hijo Pródigo. Esta parábola encierra muchas cosas, muchos signos que nos ayudarían a caminar en esta Cuaresma. El Evangelio comienza con una frase que dice que los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos, porque Jesús tenía una actitud de acercamiento hacia los pecadores y también come con ellos. Esto se convierte en un escándalo porque los fariseos siempre apartaban a las personas que por una u otra manera pensaban distinto a ellos, que actuaban desde el pecado, desde la hipocresía. Y esto hace que podamos nosotros resaltar el nuevo mensaje de Jesús, que es un mensaje de acoger al pecador, no quedarse solamente con la realidad del pecado, sino aquel que peca, que pertenece a la línea filial de sus hijos. A Dios le importa mucho cada uno de nosotros. Por eso no debemos llamar esta parábola la del Hijo Pródigo, sino la del Padre Misericordioso. Hay un primer escándalo. Jesús acoge a pecadores y come con ellos. Por eso la catequesis que presenta Jesús en este domingo será esta gran parábola. Cómo el hermano mayor se cierra a que el Padre sea realmente Padre. Se cierra por su egoísmo, se cierra porque no ha sido reconocido, ha estado presente sin reconocimiento. Muchos cristianos hoy en día les sucede lo mismo. Están dentro de los muros de la iglesia llamado templo, están viviendo la realidad de los apostolados, llevan un proceso de discipulado, un proceso de caminar juntos, pero esperan el reconocimiento, esperan el aplauso, esperan el abrazo de felicidad, mientras que el Padre tiene los brazos abiertos para aquellos que no han podido gozar de su gloria, de su bondad, de su misericordia. Se dice en las Escrituras que hay alegría por la conversión de un pecador y esa alegría se goza en el reino de Dios. Como hermanos, también debemos buscar el regocijo de la conversión del prójimo. Porque si yo busco que el otro se convierta, el otro también buscará que yo me convierta. Sería mutuo la alegría de compartir el regreso a la casa del Padre. También hay otro episodio, aquel que lo tiene todo. El hijo mayor recibe justamente herencia, lo gasta, lo disfruta, lo lleva a los placeres, y esto hace que su hermano también se cierre. Podemos decir que tenemos necesidades, y sí, las tenemos, pero Dios también nos ha concedido grandes frutos que podemos llamar herencia, frutos que otros hermanos no tienen, y tenemos la libertad de decidir qué hacer con los regalos que Dios ha puesto en nuestras manos. Dice el texto que ese hermano se fue por un tiempo,
y le dejó cancha abierta al pecado. Gastó todo lo que tenía. Y es maravilloso encontrar en las Escrituras que cuando aquel hombre llegó a la nada, llegó al vacío de su corazón, fue que descubrió que existía un Padre. Parece un gesto de alegría, pero es lamentable reconocer a Dios y buscar a Dios cuando hay necesidad. Nuestras oraciones tienen más intensidad, más apertura cuando estamos con la soga en el cuello, cuando nos vemos en problemas, así como este hijo que se fue, que lo gastó todo, se sintió vacío, se sintió sin nada, recordó tener a un padre. El texto también cita que este hijo reconoce su miseria, reconoce que lo perdió todo. Los maestros espirituales han dicho que con Dios tenemos todo y sin Él tenemos nada. Y eso es lo que le sucede a este hijo que había recibido la herencia. Se quedó sin nada, pero reconoció que tenía un padre. Cuando toma la decisión de volver, podríamos tomar la actitud de su otro hermano, que es la actitud de los fariseos, la actitud de la crítica, la actitud de señalar quién perdió el tiempo. Pero se nos olvida cómo fue el rostro de aquel padre contento, que con los brazos abiertos sale al encuentro de su hijo y realiza una fiesta. En esta Cuaresma debemos también volver a los brazos del Padre de la Misericordia. El pecado nos ha separado del gozo de Dios, de la gloria del Señor. El pecado ha colocado una brecha en la realidad de Padre, Dios, criatura, Hijo. Pero sigue existiendo la felicidad, sigue existiendo la gran fiesta que propone el Padre, los brazos abiertos. El Papa Francisco le ha pedido a la Iglesia Universal y nos ha pedido a cada uno de nosotros tener las puertas abiertas, porque en la casa de Dios caben todos. Ese gesto de tener las puertas abiertas es el gesto de los brazos abiertos del Padre de la Misericordia. Pidámosle al Espíritu Santo aprender de Papa Dios, aprender que no debemos juzgar, que no debemos criticar, sino a acoger a aquel que viene a buscar a Dios. Que nunca se nos olvide que también somos hijos, que también existe Dios y que está allí para darnos lo mejor. El ternero cebado es un gran regalo y creo que puedo tomarme el atrevimiento de decir que el cordero cebado es Cristo, el que se ofrece para recibir a los pecadores. El Padre ofrece lo mejor, ofrece lo perfecto, Cristo Jesús, para reconciliarnos, para devolvernos la alianza del anillo, alianza única que viene de las entrañas de la misericordia. Que en esta mitad del tiempo de Cuaresma podamos nosotros gozar de la misericordia de Dios. Que Dios nos bendiga, que durante esta semana busquemos con los brazos abiertos
también aquellos hermanos que se han apartado de la casa del Padre. Amén.